Hola a todas y a todos. Hoy les presentamos Conferencias Científicas. A continuación, tendremos una conferencia magistral en la que se hablará de una herramienta actual, la inteligencia artificial, que puede tener un impacto positivo en la medicina. Esta plática será impartida por el doctor César de la Fuente, quien nos acompaña desde la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Adelante, doctor. Vale, muy amable. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Y simplemente pues quería contaros un poco sobre el trabajo que venimos haciendo durante alrededor de una década, usando herramientas de inteligencia artificial y ordenadores para descubrir nuevos antibióticos. Entonces os voy a contar un poco las investigaciones que hemos venido haciendo en mi laboratorio. La resistencia a los antibióticos es un problema de salud global que afecta a cada parte del mundo. Actualmente, estas infecciones causadas por bacterias matan a más de 1 millón de personas al año, y la predicción es que para el año 2050 van a matar a 10 millones de personas en el mundo cada año. Esto se proyecta que va a superar a todas las otras causas de muertes mayores que tenemos en la sociedad, incluso el cáncer. Con lo cual, bueno, es un problema tremendo, ¿no? Y estos 10 millones de personas al año que mueren o que van a morir como consecuencia de las superbacterias que llamamos, se corresponde con una muerte cada 3 segundos. Este es un poco el futuro al que nos estamos acercando, a no ser que desarrollamos nuevos antibióticos o nuevos tipos de medicamentos para contrarrestar estas infecciones. En mi laboratorio, el Machine Biology Group o de la Fuente Lab, incorporamos conceptos no solo de microbiología, pero también de ingeniería informática y de biología sintética y de química, para intentar hacerle frente al problema de la resistencia a los antibióticos y para intentar acelerar el proceso de descubrir nuevos tipos de antibióticos, ¿no? Y hacemos uso de varias tendencias que han ido ocurriendo en los últimos años. Una es que cada vez tenemos más capacidad computacional, y la segunda es que cada vez tenemos más capacidad de generar datos. Entonces, hoy en día podemos generar muchos datos que se los damos al ordenador, y el ordenador es capaz de después desarrollar modelos tanto predictivos como generativos, para predecir capacidad antibiótica o para generar nuevos antibióticos. Y esto es un problema en el que, como comento, llevo pensando alrededor de una década en cómo podemos usar ordenadores para desarrollar nuevos antibióticos. Y estas son varias de las cosas que una máquina puede hacer, ¿no? Puede explorar el espacio secuencial de las moléculas muy efectivamente, puede generar nuevas moléculas que son diferentes a lo que tenemos en la naturaleza. Y una máquina también puede minar la biología para intentar descubrir nuevos antibióticos de manera sistemática. Y voy a hablar un poquito sobre estos conceptos a lo largo de la charla. Y dentro de todas las moléculas que podríamos explorar como potenciales antibióticos, en mi laboratorio nos centramos en péptidos, que son pequeñas proteínas que son realmente ideales para aplicaciones de inteligencia artificial. Estas son algunas de las razones. Tienen un espacio secuencial astronómico, con lo cual con la IA pues podemos explorarlos de manera eficiente. Los péptidos son pequeños, con lo cual los podemos sintetizar, los podemos crear en el laboratorio usando química, usando robots, de manera bastante sistemática y rápida. Y son moléculas que las podemos, digamos, tunear un poco o modificar su capacidad biológica relativamente fácil, al modificar la función de optimización en el ordenador. Entonces, nosotros nos centramos en capacidad antibiótica, pero también podríais imaginar pues, optimizar un péptido para capacidad anticáncer o otro tipo de actividades de interés. Y tenemos bastantes datos de calidad en el campo de los antimicrobianos y de los péptidos. Particularmente desde el año 2019, en mi laboratorio decidimos pues, crear nuestro propio bases de datos en el laboratorio, para luego poder construir modelos de inteligencia artificial.
Entonces, estas son todas razones por las que usamos los péptidos. Creemos que son moléculas que son ideales para el uso o la implementación de la inteligencia artificial. Pero os voy a contar un poco cómo empezamos este camino, este viaje en este nuevo campo, ¿no? Es un campo muy emergente. Y la primera pregunta que nos hicimos es esta, ¿no? ¿Puede un ordenador crear un antibiótico? Esto es una pregunta que nos hicimos hace pues casi 10 años. Y obviamente de aquella pues nadie había esto era totalmente nuevo, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos preguntamos es cómo puede un ordenador optimizar una molécula. Y sobre todo porque el espacio secuencial es astronómico, ¿no? Si contamos todas las moléculas que han sido producidas a lo largo de la evolución, las podemos meter todas en este pequeño huevo rosa, pero todo este espacio blanco nunca ha sido explorado a lo largo de la evolución. Entonces, la hipótesis que formulamos es que quizá los ordenadores podían ayudarnos a explorar todo este espacio secuencial, con la hipótesis de que en este espacio secuencial blanco encontraríamos moléculas nuevas que nos puedan ayudar a hacer frente a las superbacterias, por ejemplo. Y la segunda pregunta que nos hicimos fue cómo podemos enseñar a un ordenador a crear nuevos antibióticos, es decir, cómo podemos enseñar a un ordenador a crear algo nuevo, a innovar a nivel molecular. Y después de pensar mucho tiempo con nuestros colaboradores acerca de esto, decidimos que la mejor manera era enseñarle pues realmente el mejor el mejor mecanismo que tenemos para crear, para innovar a cualquier nivel, y eso es la evolución, ¿no? Entonces, si lo piensas, la evolución es el mejor mecanismo que tenemos para evolucionar, para innovar a nivel de organismo, pero también a nivel molecular. Entonces decidimos pues enseñarle al ordenador a aprender el algoritmo de Darwin, de la teoría de selección natural, pero lo bonito en la máquina, en lugar de tener que esperar millones de años para evolucionar una molécula, en el ordenador podemos hacerlo en una cuestión de horas. Y así es como lo hicimos. Empezamos con una población inicial de pequeños péptidos provenientes de la naturaleza, y luego le enseñamos al ordenador a ejecutar la evolución. Y los pasos principales de la evolución son mutación, selección y recombinación. Y luego construimos este loop iterativo para lograr el proceso evolutivo de manera constante, de manera continua en el ordenador. Entonces, lo que vemos al final es que el ordenador, a lo largo de las iteraciones, es capaz de evolucionar las moléculas hacia valores óptimos de fitness que se correlacionan con la predicción de que van a ser mejores antibióticos. Entonces, bueno, el ordenador está convirtiendo estas moléculas en mejores antibióticos y a la vez está generando nuevas moléculas diferentes a lo que encontramos en la naturaleza, eh, cuyos componentes de aminoácidos, que son los componentes fundamentales de los péptidos y las proteínas, son diferentes a lo que vemos en el mundo natural. Entonces también está generando novedad a nivel de la molécula. Bueno, lo que vemos en la pantalla son algunas de las moléculas que el ordenador generó, aquí con muy poca intervención humana hasta este punto. Y, pero aquí nos encontramos con un problema, ¿no? Y es que todo lo que vemos en la pantalla son moléculas que el ordenador predice que van a ser antibióticos. Pero todavía esto no estamos en un punto en este campo donde nos podemos creer todo lo que nos dice el ordenador. Entonces teníamos que verificar todo esto, ¿no? Y la manera en que lo hacemos es que hacemos validación experimental de todo lo que hacemos en la computadora. Y todo lo que hicimos fue sintetizar todas estas moléculas usando química y las testamos contra bacterias para ver si realmente eran capaces de matar a las bacterias. Esto nos llevó a una molécula la más interesante, la más potente, que la llamamos guabanina 2 o guabanin 2, que mató a las bacterias de manera a muy bajas dosis, o sea, era muy potente contra las bacterias. Aquí vemos la estructura tridimensional de la guabanina 2 y aquí la misma estructura en el espacio tridimensional.
Entonces, bueno, esto fue bastante emocionante, ¿no? Por primera vez fuimos capaces de enseñar a un ordenador a crear un antibiótico, una serie de antibióticos, y uno de ellos, o varios de ellos, fueron muy efectivos matando bacterias clínicamente relevantes. El siguiente paso fue intentar ver cuál es el mecanismo de acción, ¿no? Cómo la guabanina 2 mata las bacterias exactamente. Y esto nos llevó a una serie de experimentos que fueron tremendamente interesantes también, ya que esto es lo que encontramos. Los antibióticos previamente descritos de este tipo, antibióticos peptídicos, tienden a matar a las bacterias depolarizando su membrana celular, mientras que la guabanina 2 operó contra las bacterias de manera opuesta, haciendo una hiperpolarización de la bacteria, de la membrana celular. Y esto fue algo completamente nuevo y algo que no habíamos, digamos, escrito o incorporado en la función fitness del algoritmo. Y esto, pues, no tuvimos otro remedio que clasificarlo como una innovación de la inteligencia artificial. Y la verdad es que es interesante ver que los ordenadores pueden llevar a crear estas propiedades emergentes en cuanto a función biológica. Por ejemplo, en este caso, como vemos, un mecanismo de acción completamente nuevo que es diferente a todos los antibióticos previamente descritos. Muy bien, entonces después quisimos ver si la guabanina 2 era capaz de matar a bacterias en un modelo de ratón de relevancia preclínica. Entonces desarrollamos este modelo de ratón de infección en los ratones, una infección de piel. Y aquí estos experimentos fueron fundamentales. Aquí lo que vimos es que el tratamiento con la guabanina 2 disminuía la infección comparado con los ratones no tratados. Y estos son dos de los grupos con péptidos con los que empezamos el proceso de optimización en el ordenador y como vemos no son muy buenos, no disminuyen la infección. Pero la guabanina 2, este realmente es el experimento que nos demostró y nos convenció de que los ordenadores y la inteligencia artificial podían ser útiles para crear nuevas moléculas y para crear nuevos antibióticos. Entonces estos resultados pues abrieron un campo completamente nuevo. Este es un artículo que al final publicamos en 2018, pero esto abrió un campo completamente nuevo dedicado al uso de ordenadores y de inteligencia artificial para intentar diseñar y descubrir nuevos medicamentos, nuevos antibióticos. Y bueno, muchos otros grupos se han unido desde este tiempo, desde este artículo que publicamos hace 5 años. Y ahora esto es un campo pues, emergente, un campo completamente nuevo y muy interesante. Ah, Después, la siguiente pregunta que nos hicimos, así pregunta fundamental, es, ¿pueden los ordenadores minar a la biología de manera sistemática o explorar la biología como fuente de antibióticos? Y esto fue motivado por una serie de cuestiones, ¿no? La primera es que lleva mucho tiempo desarrollar un nuevo antibiótico, alrededor de una década, desde el punto en que se descubre en el laboratorio y se tarda mucho tiempo, entre 3 y 6 años, en descubrir nuevos candidatos preclínicos. Entonces es un proceso muy lento y es un proceso súper caro. Cuesta más de 2 billones de dólares americanos desarrollar un antibiótico. Esto, para que os hagáis una idea, es más del presupuesto que tiene la NASA para enviar un cohete a la Luna o más que el presupuesto que tiene SpaceX para enviar un cohete al espacio. Entonces es un proceso muy caro, muy complicado, muy complejo, pero nosotros pensamos que con ordenadores podemos acelerar este proceso para disminuir el tiempo y el coste asociado con descubrir nuevos antibióticos. Entonces esto es un poco la hipótesis, ¿no? Podemos usar ordenadores para acelerar el proceso de descubrir nuevos antibióticos. Y para hacer esto, pues tomamos inspiración en algoritmos que usamos cada día todos nosotros, algoritmos de reconocimiento de caras o reconocimiento de sonidos, cosas como Siri o Alexa, ¿no? Pero en vez de reconocer expresiones faciales o palabras o sonidos, lo que queríamos hacer aquí era reconocer patrones moleculares que constituyesen potenciales antibióticos. Y lo queríamos hacer minando genomas y proteomas, que son básicamente información biológica para ver si tenían escondida dentro de toda esta información biológica potenciales antibióticos.
Y desarrollamos una serie de algoritmos para minar o explorar proteínas individuales para ver si dentro de la proteína podíamos encontrar secuencias antibióticas. Esto es un poco como funciona de manera visual. Tenemos una proteína en 3 dimensiones, la podemos disponer en 2 dimensiones con los aminoácidos aquí en el eje Y. Y los algoritmos básicamente recorren la secuencia e identifican secuencias de la proteína que se predicen que son antibióticas y estas están dadas por estos colores que vemos aquí. De nuevo, esto es solo una predicción porque está dirigido por un algoritmo, pero es una predicción muy importante porque nos permite minar o explorar proteínas individuales como esta e identificar regiones como esta región en amarillo que corresponden con un potencial nuevo antibiótico, ¿no? Y luego con herramientas de química y de biología sintética podemos extraer este fragmento y podemos intentar desarrollarlo como un nuevo antibiótico en el laboratorio. Hicimos este tipo estos algoritmos, los desarrollamos para minar proteínas individuales, pero después, con avances en el poder computacional y avances en el poder algorítmico, nos dimos cuenta de que podíamos escalar de minar proteínas individuales a proteomas enteros. El proteoma entero son todas las proteínas codificadas por un genoma y entonces decidimos embarcar en este viaje para explorar el cuerpo humano, el proteoma humano. Estas son todas las proteínas codificadas en nuestro genoma como fuente de antibióticos por primera vez. Y cuando digo el proteoma, pues no solo hablo de las 20.000 proteínas, que son las típicas que asociamos con el proteoma humano, pero también contamos isoformas. Entonces, al final, exploramos computacionalmente 42.000 proteínas. Y cuando empezamos este proyecto pensamos que esto iba a tardar un montón de tiempo, pero nos sorprendió un montón cuando acabamos el proceso computacional. Cuando el proceso computacional acabó en tan solo una hora, en tan solo una hora con este algoritmo fuimos capaces de minar el proteoma humano entero en 48 CPUs que teníamos en el clúster computacional en el laboratorio de aquella. Y esto nos sorprendió un montón, pero luego, bueno, tiene sentido ya que el algoritmo es bastante sencillo, entonces computacionalmente es relativamente barato realizar este trabajo. Pero más importantemente, esta exploración computacional nos permitió descubrir un nuevo mundo de antibióticos previamente no descrito dentro de nuestro propio cuerpo, que denominamos péptidos encriptados. Y entonces, bueno, encontramos miles de estas nuevas secuencias que antes se desconocían. Y luego, pues para intentar aprender de ellas, sintetizamos químicamente 56 de estos péptidos encriptados. Y lo que aprendimos es que tendían a matar, tenían, tenían capacidad de amplio espectro. Eran capaces de matar a bacterias gram negativas y bacterias gram positivas. Y de ahí derivamos la hipótesis de que quizás cumplían un rol en el sistema inmune innato. Muchos de los péptidos encriptados se predicen que se liberan por proteasas, que son enzimas que degradan la proteína padre o madre y liberan el fragmento encriptado que luego tiene capacidad antibiótica. Entonces aprendimos muchas cosas sobre estos péptidos encriptados, una nueva clase de moléculas codificadas en el cuerpo humano. Y luego las testamos en modelos de ratón para ver si eran capaces de matar a las bacterias, a las superbacterias, en modelos de ratón de relevancia preclínica. Y aquí vemos dos experimentos, uno en el que los ratones se infectan con Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria gram negativa, y en el otro donde se infectan con Abaumani, que es otra bacteria patógena gram negativa. Y en gris tenemos los grupos no tratados de ratones y luego tenemos grupos tratados con un péptido o el otro péptido, y aquí la combinación de los dos péptidos en un cóctel, y vemos que la combinación pues, reduce la infección aún más que cuando hacemos monoterapia con uno u otro péptido en ambos experimentos. Y después, este es un modelo de ratón de infección de piel, pero luego los testamos en un modelo de ratón de infección profunda de muslo, que es el que realmente la FDA, la Food and Drug Administration aquí en Estados Unidos,
quiere ver para cuando se descubren nuevos tipos de antibióticos de relevancia preclínica. Y en este modelo también vimos un efecto bactericida, que quiere decir que los péptidos fueron capaces de matar a las bacterias de manera activa en la infección y no fueron tóxicos en estos experimentos. Entonces, bueno, esto son ensayos muy prometedores a nivel preclínico y esperamos poder llevar esto al siguiente nivel en un futuro próximo. Bueno, este trabajo nos llevó a pensar en estas moléculas, estos péptidos encriptados, como quizás documentos de la historia evolutiva. Y llegamos a la hipótesis de que si encontrábamos estos péptidos encriptados en el cuerpo humano, en el proteoma humano, seguramente los podríamos encontrar también a lo largo del árbol de la vida, no solo en el cuerpo humano. Entonces nos empezamos a hacer muchas preguntas en el laboratorio, eh, como por ejemplo, estos péptidos encriptados se encuentran producidos a lo largo de la evolución. Si es así, mutan o están conservados a lo largo del tiempo. Podemos extraer historia evolutiva, información evolutiva de estas moléculas y este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión de que si queríamos analizar o explorar si estos péptidos encriptados estaban producidos o expresados a lo largo de la evolución, íbamos a tener que mirar a nuestros antepasados también, ¿no? Entonces, estas conversaciones se volvieron bastante fantásticas en laboratorio y empezamos a hablar de desextinción. No sé si recordáis la película de Jurassic Park, donde el concepto fundamental era traer de vuelta a la vida dinosaurios, organismos enteros. Pero claro, esto tenía muchísimos problemas, ¿no? Éticos, ecológicos y limitaciones técnicas que, de hecho, lo hacen imposible porque no tenemos suficiente información genómica como para traer de vuelta a la vida a un dinosaurio. Pero lo que pensamos es, en vez de pensar en traer de vuelta a la vida a organismos enteros que tienen muchos problemas asociados, ¿por qué no traer de vuelta a la vida moléculas? Y inventamos este nombre de desextinción molecular o molecular de-extinction en inglés. Y como habíamos hecho el trabajo explorando el proteoma humano moderno, Homo sapiens, decidimos explorar a nuestros antepasados más cercanos, que son los neandertales y los denisovanos. Entonces decidimos explorar el proteoma, el genoma de estos nuestros antepasados homínidos para ver si podíamos encontrar péptidos encriptados, estos antibióticos codificados también en su información genética. Para hacer esto tuvimos que desarrollar un método nuevo de machine learning, que básicamente lo que hace es tomar la información proteómica, es decir, todas las proteínas codificadas en el genoma de neandertales, por ejemplo, y las corta en pedacitos, las proteínas enteras, y estos pedacitos después los analizamos con filtros de machine learning y filtros humanos con de expertise química para predecir si estos fragmentos tienen capacidad antibiótica o no. Y lo que es fascinante es que con este método de machine learning computacional vemos que pudimos explorar proteomas arcaicos como los neandertales y los denisovanos y como referencia al proteoma humano. Y aquí tengo ejemplos de algunos de los antibióticos que encontramos a nivel computacional y os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, este es una neandertal, es la ATP sintetasa subunidad A de neandertales, es una proteína responsable en generar ATP, que es la molécula de la energía. Y aquí vemos en azul el péptido encriptado que encontramos y aquí si hacemos zoom lo vemos más grande, ¿no? Este es como lo llamamos originalmente, pero lo hemos llamado neandertalina 1 y es el primer antibiótico, la primera molécula de organismos extintos descubierta con capacidad terapéutica. Entonces, a nivel computacional, pues descubrimos todas estas moléculas nuevas en organismos extintos. Y luego llegó el momento de resucitar estas moléculas, ¿no? Que fue quizás el momento más interesante, más fascinante a nivel científico. Usando métodos químicos, pues fuimos capaces de resucitar estas moléculas que vemos aquí y las testamos. Y os voy a contar un par de cosas que hemos aprendido hasta la fecha. Los péptidos modernos tienden a matar a las bacterias eh, haciendo el targeting en la membrana externa,
mientras que los péptidos antiguos o arcaicos, su mecanismo de acción es a través de la membrana interna o citoplasmática. Entonces estamos ya comenzando a descubrir nuevos mecanismos de acción al comparar moléculas del pasado con moléculas del presente, lo cual, bueno, está abriendo nuevos campos y permitiéndonos pues aprender nueva biología en todo este proceso. Y luego los testamos en modelos de ratón, en un modelo de ratón de infección de piel y de infección profunda de muslo. Y la neandertalina 1 fue el antibiótico que tuvo la mejor función, la mejor propiedad en estos modelos de ratón de infección grave. Entonces, bueno, representa un antibiótico nuevo, el primer antibiótico descubierto en organismos extintos y estamos continuando su exploración para intentar desarrollarlo todavía más, ¿no? Pero este estudio, lo más importante es que nos demostró que podíamos encontrar moléculas en organismos extintos. Entonces luego decidimos pues, explorar, ¿por qué no explorar todos los organismos extintos disponibles en el mundo? Pero para hacer esto teníamos que desarrollar un método aún más potente de inteligencia artificial. Entonces decidimos desarrollar un método de deep learning para explorar lo que denominamos el extintoma, que son todos los organismos extintos que están disponibles hoy en día en el mundo. Y esta es una gráfica representando los resultados, pero vemos que hemos sido capaces de explorar ah, organismos a lo largo de la evolución, incluido en el Holoceno y el Pleistoceno. Y aquí tengo imágenes de algunos de los organismos donde hemos sido capaces de encontrar antibióticos. Incluye el mamut, el elefante antiguo, el perezoso gigante que Charles Darwin encontró en una de sus expediciones a Patagonia, por ejemplo. Tenemos plantas arcaicas que se han extinguido hace muchos años y muchas criaturas del pasado. Entonces hemos sido capaces con Deep Learning de encontrar, de descubrir nuevos antibióticos en todas estas criaturas. Y no solo eso, hemos sido capaces de resucitar esas moléculas en el laboratorio usando química y demostrar que algunas de ellas tienen capacidad antibiótica, antiinfectiva en modelos de ratón de relevancia preclínica, siendo capaces de disminuir la infección en estos ratones, tanto en el modelo de nuevo de infección de piel como en el modelo de infección profunda de muslo. Y aquí simplemente es un resumen de que las moléculas más interesantes que hemos encontrado vienen del mamut, vienen del perezoso gigante, vienen de un ciervo arcaico que se extinguió hace muchos años. Entonces, simplemente para que os hagáis una idea del tipo de moléculas que estamos encontrando. Y a lo mejor estaréis preguntando por qué la desextinción molecular, por qué hacer esto, ¿no? Y yo diría que, bueno, que ya nos ha permitido pues, explorar nuevo espacio secuencial, nuevos tipos de moléculas que jamás habíamos encontrado antes. Pensamos que en un futuro esto nos puede ayudar a investigar nuevo tipo de biología, de procesos biológicos. También esto ha expandido nuestra visión de la vida y de la diversidad molecular que teníamos previamente. Pensamos que estas moléculas que estamos encontrando cumplen un rol en el sistema inmune para protegernos de patógenos invasores. Entonces continuaremos testando esta hipótesis. Y después pensamos pues simplemente que resucitar moléculas del pasado nos puede ayudar a hacerle frente a problemas que tenemos hoy en día, como el de la resistencia a los antibióticos. Y os voy a contar un par de anécdotas interesantes, ¿no? Una de ellas, ramificaciones de este estudio, es a nivel bioético. Cuando llegó el momento de resucitar estas moléculas, estábamos muy emocionados a nivel científico, pero después a nivel, comencé a pensar, bueno, ¿qué quiere decir resucitar por primera vez estas moléculas del pasado, ¿no? A nivel bioético, ¿qué tipo de cosas tenemos que tener en cuenta para hacerlo de manera responsable? Entonces hemos estado consultando con bioéticos, expertos bioéticos, para hacer esto de manera responsable.
Y la segunda es a nivel de patentes. Esto es una historia, cuando estábamos haciendo este trabajo, fui a la oficina de patentes aquí en la universidad y les dije, mira, yo sé que las secuencias naturales, las moléculas naturales no son patentables porque son naturales, ¿no? Existen en la naturaleza, pero, y moléculas del pasado que fueron naturales hace millones de años o miles de años y hoy en día no están presentes en el mundo biológico, ¿son patentables o no? Y lo realmente curioso y fascinante es que nadie lo sabe. Y entonces esto ha abierto una nueva área de leyes de patentes y están intentando los abogados y las abogadas, pues intentando averiguar si estas moléculas desextinguidas son patentables o no. Lo que pensamos hacer ahora es minar todos los proteomas disponibles en el mundo. Estos son muchísimos y no somos Google, entonces no tenemos la capacidad para hacerlo todo a una vez. Pero lo que queremos hacer es explorar el árbol de la vida, representantes del árbol de la vida. Y como habíamos hecho el trabajo en eucariotas, lo que comenté con el proteoma humano moderno y luego los proteomas de humanos arcaicos y después el estintoma, pues decidimos explorar las bacterias como fuentes de antibióticos. Y aquí empezamos dos colaboraciones, una con Luis Pedro Coello, donde decidimos explorar el microbioma global. Estos son casi 90.000 genomas microbianos y más de 60.000 metagenomas microbianos, para ver si podíamos encontrar antibióticos codificados en esta diversidad microbiana que está alrededor del mundo, en diferentes partes, en diferentes hábitats y todo esto, ¿no? Entonces, desarrollamos un método de machine learning que nos permitió descubrir casi 1 millón de secuencias nuevas con capacidad antibiótica, y luego pues testamos en modelo de ratón algunas de ellas. Igual que con el trabajo de desextinción molecular, tuvimos que inventarnos una nomenclatura entera para todas estas moléculas para llamarlas de alguna manera. Y las decidimos llamar basándonos en el organismo que las produce, ¿no? Igual que la neandertalina 1, que viene de neandertales, pues aquí, por ejemplo, la enterococcina 1 viene de Enterococcus, la bacteria. Y algunas de ellas pues fueron capaces de disminuir la infección en estos modelos de ratón. Entonces, bueno, de nuevo, lo que estamos encontrando no solo es interesante a nivel biológico, pero luego también a nivel funcional, a nivel terapéutico, tiene mucho potencial. Y la otra colaboración es con el laboratorio de Amibat en Stanford, donde exploramos casi 2.000 metagenomas humanos y casi, bueno, más de 400.000 proteínas. Las minamos como fuentes de antibióticos y fuimos capaces de encontrar cientos de nuevas secuencias antibióticas en el intestino humano. Y de nuevo validamos in vivo en modelos de ratón las mejores moléculas. ah, eh, y luego vimos que eran también que no tenían ningún tipo de problemas de safety ni nada de esto. Pero bueno, para resumir un poco lo que os he contado, si yo pienso en los últimos 5 años, el progreso que hemos logrado, diría que lo más importante es que hemos logrado acelerar el proceso de descubrir nuevos antibióticos. Como comentaba al principio, ¿no? Se tarda entre 3 y 6 años en descubrir nuevas moléculas preclínicas, pero ahora con la inteligencia artificial podemos descubrir miles o cientos de miles de nuevos candidatos preclínicos en una cuestión de horas. Entonces esto ha abierto un campo completamente nuevo y ha acelerado todo este proceso tremendamente. Y la otra cosa que resaltaría es que los ordenadores nos han permitido en nuestro trabajo ir de 6.000 moléculas con capacidad antibiótica que se conocían en la ciencia antes de que empezamos este trabajo, ahora muchas más de 1 millón. Entonces hemos podido, digamos, em, hemos expandido tremendamente el espacio secuencial de todos los péptidos con capacidad antibiótica conocidos en la literatura, en la ciencia. Esto es un campo completamente nuevo, como comentaba, esto es un estudio retrospectivo que condujimos mirando el número de publicaciones en la intersección entre la IA y los antibióticos. Y como vamos aquí hasta 2018, apenas había ninguna publicación. Entonces, simplemente para resaltar la novedad de este campo, y si alguien en la audiencia pues, se quiere unir
Me parece un campo emergente súper interesante que además está intentando, digamos, resolver un problema de salud global que afecta a todos los países del mundo, a cada corner del mundo. Un poco para resumir lo que he hablado hoy, he descrito el descubrimiento de la guabanina 2, que es el primer antibiótico diseñado por la inteligencia artificial con eficacia en modelos de ratón. Luego la creación del dataset, de la base de datos en mi laboratorio, que luego permitió desarrollar modelos predictivos y generativos. Nuestra exploración computacional por primera vez del cuerpo humano como una fuente de antibióticos. Luego nuestro trabajo en desextinción molecular, que nos ha permitido hasta la fecha encontrar antibióticos como la neandertalina 1 y la mamutusina 2 del mamut. Y luego la expansión de eucariotas a todo el árbol de la vida y nuestra exploración de las bacterias como fuente de antibióticos. Este es un libro que hemos publicado, comisionado por la American Chemical Society en Machine Learning for Drug Discovery, que creo que es un buen primer para aprender este nuevo campo. Y si a alguien le interesa, pues a lo mejor os puedo conseguir una copia. No duden en ponerse en contacto. Y con eso, pues simplemente agradecer a mi laboratorio, la gente, tengo el placer de trabajar con gente de diferentes disciplinas que vienen de diferentes países del mundo también, a nuestros colaboradores a lo largo que están en diferentes partes del mundo también, y luego la financiación. Y aquí os dejo con enlaces a nuestra página web, a mi email y Twitter o X o como se llame hoy en día, por si alguien se quiere poner en contacto. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Muy interesante, ¿no lo crees? Cada día podemos aprender cosas nuevas y conocer un poco acerca del trabajo que realizan los científicos y las científicas, en beneficio de la sociedad y el ambiente. No te pierdas el contenido que la Socivi tiene para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Hasta la próxima!